Bienvenidos a X Misterios. ¿Qué pasaría si te dijera que tu vida actual podría no ser la primera? La reencarnación, la idea de que nuestra alma regresa a un nuevo cuerpo después de la muerte, ha fascinado y dividido a la humanidad durante milenios. Para muchos, es una creencia espiritual, para otros una fantasía. Pero, ¿y si hubiera evidencia? Casos tan detallados y sorprendentes que desafían toda explicación lógica. Hoy no vamos a hablar de fe, sino de hechos. Nos adentraremos en los archivos de casos reales y documentados de niños que recuerdan vidas pasadas con una precisión que te dejará sin aliento. ¿Estás listo para cuestionar lo que crees saber sobre la vida y la muerte? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu perspectiva para siempre. Uno de los casos más estudiados y desconcertantes es el de Shanti Devi, una niña nacida en Delhi, India, en 1926 desde que tenía 4 años. Comenzó a hablar de su otra familia en una ciudad llamada Muthura, a más de 120 kilómetros de distancia. Insistía en que su nombre real era Lugdi Devi, que estaba casada con un comerciante llamado Kedarnath y que había muerto 10 días después de dar a luz a su hijo. Los detalles que daba eran increíblemente específicos. Describía su casa, las calles de Muthura e incluso que había escondido dinero en un lugar secreto de la casa. Sus padres, preocupados, la ignoraron al principio, pero la persistencia y la angustia de Shanti eran tan grandes que su historia llegó a oídos de investigadores, incluido el propio Mahatma Gandhi, quien impulsó una comisión para verificar sus afirmaciones. Lo que descubrieron fue asombroso. El equipo de investigación, junto con Shanti, viajó a Muthura. Al llegar, la niña, que nunca antes había estado allí, comenzó a guiar al grupo por las calles como si fuera su hogar. Reconoció a familiares de Lugdi Devi, incluyendo a su supuesto esposo, Kedarnath. El momento cumbre llegó cuando le preguntaron por el dinero que decía haber escondido. Shanti los llevó directamente a un rincón de la casa y señaló un lugar en el suelo. Al cavar, no encontraron el dinero, lo cual parecía desmentir su historia. Sin embargo, Kedarnath confesó pálidamente que él mismo había encontrado y tomado el dinero después de la muerte de su esposa. Shanti también identificó correctamente a su hijo de la vida anterior, describiendo momentos íntimos que solo una madre podría conocer. Los investigadores quedaron perplejos. No había forma de que una niña pequeña de Delhi pudiera saber tantos detalles verificables sobre una familia en otra ciudad. No había fraude, no había explicación convencional. El caso de Shanti Devi se convirtió en un pilar para los estudios sobre la reencarnación. Pero este no es un caso aislado. Viajemos ahora a Estados Unidos, al caso de James Leininger. Desde los 2 años, James comenzó a tener pesadillas aterradoras sobre un accidente de avión. Gritaba en sueños sobre un avión en llamas, y el pequeño no puede salir. Durante el día, jugaba obsesivamente con aviones de juguete, estrellándolos contra los muebles. Sus padres, Bruce y Andrea, estaban desconcertados. James comenzó a dar detalles perturbadores. Decía que su nombre había sido James Houston, un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Afirmaba haber volado un Corsair desde un barco llamado Natoma Bay y que fue derribado por los japoneses en Iwo Jima. El niño incluso firmaba sus dibujos como James III, explicando que él era el tercer James en sus padres. Escépticos, pero preocupados, decidieron investigar. Lo que encontraron los dejó helados. Descubrieron que efectivamente existió un portaaviones llamado USS Natoma Bay, que participó en la batalla de Iwo Jima. Y lo más impactante, encontraron registros de un piloto llamado James M. Houston Jr., cuya aeronave fue derribada exactamente como James describía. Bruce Leininger contactó a veteranos que sirvieron en el Natoma Bay. Uno de ellos, al escuchar los detalles que el niño proporcionaba, confirmó que eran precisos, incluyendo nombres de otros pilotos que James mencionaba,
y que no aparecían en los registros públicos. El niño incluso corrigió a su padre sobre el tipo de avión, insistiendo en que volaba un Corsair, no un Wildcat. Un detalle que los registros históricos confirmaron. La evidencia era tan abrumadora que Bruce, un cristiano devoto y escéptico, escribió un libro sobre la experiencia, convencido de que su hijo era la reencarnación de aquel piloto caído. Los psiquiatras infantiles que examinaron a James no encontraron signos de enfermedad mental, ni de que los padres le hubieran influenciado. El misterio persistía. ¿Cómo podía un niño de Luisiana tener recuerdos tan vívidos y precisos de la vida de un piloto de guerra fallecido décadas antes de su nacimiento? Ahora, consideremos el caso de los hermanos Pollock en Inglaterra, un relato que añade una capa aún más extraña al fenómeno. En 1957, Joanna, de 11 años, y Jacqueline, de 6, murieron trágicamente en un accidente de coche. Un año después, su madre dio a luz a gemelas, Jennifer y Gillian. Desde muy pequeñas, las gemelas mostraron comportamientos y conocimientos que no tenían cómo haber adquirido. Jennifer, por ejemplo, tenía marcas de nacimiento en los mismos lugares donde su hermana fallecida, Jacqueline, tenía cicatrices. Gillian, por su parte, tenía una marca similar a una cicatriz que Johanna tenía en la frente. A los 3 años, cuando la familia pasó por el lugar del accidente, las niñas se alteraron y comenzaron a describir el suceso con detalles que nunca les habían contado, señalando el colegio al que iban sus hermanas y diciendo: allí fue donde nos atropellaron. Además, las gemelas pedían juguetes que habían pertenecido a sus hermanas fallecidas y los llamaban por los mismos nombres que Joanna y Jacqueline les habían puesto. Identificaban los juguetes de cada una correctamente, diciendo: este era mío o este era de Joanna. Su padre, John Pollock, un católico convencido de la reencarnación, había documentado todo. Pero lo más sorprendente ocurrió cuando la familia se mudó de la ciudad. Al regresar de visita, años después, las niñas, que ahora tenían unos 4 años, señalaron lugares como el parque o la escuela y decían: solíamos jugar aquí, a pesar de no tener recuerdos conscientes de haber vivido en esa ciudad, en su vida actual. El Dr. Ian Stevenson, el psiquiatra más famoso en la investigación de la reencarnación, estudió el caso a fondo. Concluyó que, aunque la influencia de los padres era una posibilidad, no explicaba las marcas de nacimiento ni el conocimiento detallado que las gemelas parecían poseer de forma espontánea. A medida que las gemelas crecían, estos recuerdos se desvanecieron, un patrón común en muchos de estos casos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de los investigadores que han dedicado su vida a estos fenómenos? El Dr. Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia, investigó más de 2.500 casos de niños con recuerdos de vidas pasadas durante más de 40 años. Su metodología era rigurosamente científica. Buscaba separar los hechos de la fantasía, verificando cada detalle que el niño proporcionaba con registros históricos, certificados de defunción, informes de autopsia y testimonios de testigos. Stevenson encontró patrones recurrentes. A la mayoría de los niños comienzan a hablar de su vida anterior entre los 2 y los 5 años, y los recuerdos suelen desvanecerse alrededor de los 7 u 8. Un dato perturbador es que, en un 70% de los casos estudiados por Stevenson, el niño recordaba una muerte violenta o prematura en su vida anterior. Muchos de estos niños incluso presentaban fobias relacionadas con el modo de muerte recordado, como miedo al agua en quienes recordaban haberse ahogado. Y lo más fascinante, en un 35% de los casos los niños tenían marcas de nacimiento o defectos congénitos que correspondían a heridas mortales de la persona fallecida, que decían haber sido, como en el caso de las gemelas Pollock. A pesar de su exhaustiva investigación, Stevenson nunca afirmó que la reencarnación fuera la única explicación posible, pero concluyó que era la hipótesis que mejor encajaba con el conjunto de la evidencia, en los casos más sólidos, desafiando a la ciencia convencional a encontrar una explicación alternativa que abarcara todos estos hechos. Más allá de estos casos documentados,
El concepto de reencarnación nos invita a una reflexión más profunda sobre nuestra propia existencia. Si aceptamos la posibilidad, aunque sea como un ejercicio mental, ¿cómo cambiaría nuestra forma de vivir? Quizás nos volveríamos más compasivos, entendiendo que la persona que tenemos al lado podría haber sido un familiar en otra vida, o que nosotros mismos podríamos regresar para experimentar las consecuencias de nuestras acciones actuales. Esta idea, conocida como karma, es un pilar en muchas filosofías orientales y sugiere que nuestras vidas están interconectadas en un ciclo de aprendizaje y evolución. No se trata solo de volver, sino de volver para mejorar, para sanar viejas heridas y para seguir creciendo como almas. Pensar en la reencarnación puede darnos consuelo ante la pérdida, la esperanza de reencontrarnos con seres queridos y un sentido de propósito más grande que una sola vida. No es necesario creer ciegamente, pero explorar estas ideas abre la mente a una realidad mucho más vasta y misteriosa de lo que imaginamos. La ciencia aún no tiene todas las respuestas, y es en ese espacio de misterio donde reside la verdadera magia de la existencia. Los casos que hemos explorado hoy son solo la punta del iceberg. Sean T. Davey, James Leininger, las gemelas Pollack, sus historias desafían nuestras explicaciones más racionales. ¿Son fraudes elaborados? ¿Fantasías infantiles? ¿O son destellos de una verdad mucho más profunda sobre la naturaleza de la conciencia? La ciencia sigue buscando respuestas, pero mientras tanto, estos relatos nos dejan con una pregunta inquietante. ¿Y si la muerte no es el final, sino simplemente el comienzo de un nuevo capítulo? ¿Qué vida crees que pudiste haber vivido tú? Nos encantaría leer tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Si este viaje a lo desconocido te ha parecido tan fascinante como a nosotros, no olvides darle a like, compartir este video con alguien que necesite abrir su mente y, por supuesto, suscribirte a X Misterios para no perderte nuestras próximas investigaciones. Gracias por acompañarnos en este enigma. Hasta la próxima.